Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bienvenidos al Devocional en Casa Doctrinal. Es para mí una alegría compartir con ustedes el día de hoy la palabra del Señor a través de este lindo recurso que hemos tenido este año, que es el Catecismo Bautista de 1695. El día de hoy nos corresponde la pregunta número 101, que dice de la siguiente manera: ¿cuál es el deber de aquellos que son bautizados correctamente? El deber de aquellos que son bautizados correctamente es entregarse a alguna iglesia local y ordenada de Jesucristo, para que anden intachablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hola, yo soy Panky y te invito a quedarte acá para que juntos exploremos qué dice la palabra de Dios acerca de esta pregunta del Catecismo Bautista. Te derrota el dolor, no confías en Dios, Él conoce lo que necesitas. Toda prueba sufrió, tu tristeza sintió, como tú Él lloró, corre a Cristo. Solo ves. Para responder esta pregunta, vamos a leer este texto de Hechos 2, verso 41 y 42. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Antes de comenzar nuestro devocional en casa, quisiera hacer esta precisión. La respuesta a esta pregunta, la pregunta número 101, tiene una indicación especial. Dice que el deber de aquellos que son bautizados correctamente, y quiero hacer énfasis especialmente en esa pregunta. Si tú tienes dudas o preguntas de cómo es un bautizo de manera correcta, te invito a ver los devocionales pasados de esta serie de que estamos llevando del devocional del Catecismo Bautista. En los pasados devocionales se habló acerca de qué es el bautismo, se habló acerca de quién debe administrar el bautismo, que si el bautismo o no es un medio de salvación, que si los niños deben ser bautizados, que cómo se debe administrar correctamente el bautismo. Así que cuando llegamos a este devocional de la pregunta número 101, asumimos que ya tuviste los devocionales pasados donde se han respondido todas estas preguntas, así que partimos desde este punto. Bueno, la C de corrección, ¿qué nos corrige? ¿Qué nos corrige esta pregunta acerca de nuestro entendimiento de Dios? Bueno, el texto que leímos en Hechos habla de varias cosas. Dicen que cuando los apóstoles estaban enseñando, particularmente en este pasaje dice que se añadieron 3,000 personas. Se añadieron después de la predicación. Y se habla de arrepentimiento, fe y obediencia. Y una de las muestras del arrepentimiento y de la fe precisamente es el bautismo. Y muchas personas
hemos dado este paso de arrepentimiento y de fe, de confesar públicamente nuestra fe en Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Pero también se menciona en este pasaje, y es que una cosa que va ligada al arrepentimiento y a la fe es la obediencia. Muchas personas han dado este paso de fe como un acto de arrepentimiento, pero quizás tú y yo conocemos personas que después de bautizarse ya no obedecen, digamos, los mandamientos, la palabra de Dios. Ya no están sujetos a la voluntad y a la palabra de Dios. Y quizás una cosa que debemos corregir es que el bautismo es como un primer paso en nuestro camino de santificación, en nuestro camino de discipulado que dura toda la vida. El bautismo es solamente el primer paso. Y muchas personas se quedan con este primer paso y dejan de lado la obediencia, dejan de lado el tema de entregar su vida, su voluntad, sus sueños, sus proyectos y hacer que el Señor sea realmente el Señor de sus vidas. Así que esta pregunta del catecismo nos invita a repensar, a pensar en aquellas personas que quizás se bautizaron y que en este momento no siguen una vida de obediencia a Dios y están totalmente apartadas de la fe, están apartadas de el señorío de Dios, pero quizás también dentro de la iglesia podemos ver personas, no sé si ese es tu caso, personas que son bautizadas, que incluso siguen yendo a la iglesia, pero que su obediencia, su voluntad no está anclada a la voluntad del Señor. Y creo que esto es algo que Dios nos invita a corregir este día. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esto que se menciona aquí. Tu palabra tiene poder para tocar las vidas de las personas que la escuchan, así como en este caso de Hechos, que muchísimas personas, miles de personas, a través de este mensaje vieron su necesidad de arrepentimiento y de poner su fe en Jesús. Y dice la palabra que muchas personas se sumaron a la iglesia. Y esta es una cosa que se nos dice en esta pregunta, que una consecuencia natural del bautismo es que nosotros nos sumamos a la iglesia para buscar tener una vida de obediencia a ti. Te pedimos perdón, Señor, porque si nuestras vidas, aunque hemos dado el paso del bautismo, nuestras vidas, por otro lado, no demuestran que te obedecemos, que nuestra voluntad está anclada a ti. Y también te pedimos por estas personas que se bautizaron, pero que en este momento no están sumadas a una iglesia local, donde puedan ser discipulados, acompañados, exhortados, animados, bendecidos de muchas maneras. Te pedimos pues, por esas personas. Quizás nosotros conocemos a una, dos, tres personas, amigas, cercanas, familia quizás, que dieron este paso de fe, de arrepentimiento, pero que en este momento su vida no corresponde a lo que tú nos has llamado a vivir después de dar el paso del bautismo. Te pedimos por estas personas para que tú extiendas gracia a ellas y las puedas traer de nuevo, Señor, al redil, a tu rebaño. Te damos gracias. Amén. Bueno, te invito a seguir en el devocional en casa. Por favor, no te muevas, que ya regresamos. Solo ves tu maldad, tu vergüenza y frialdad. Tu Señor intercede ante el trono. Él tu deuda pagó, vida nueva te dio. Por su gracia y amor corre a Cristo. Él te sostiene
Él tu deuda pagó. Gracias por acompañarnos en el devocional en casa. Hoy estamos en la pregunta número 101 que dice que cuál es el deber de aquellas personas que han sido bautizadas correctamente, es decir, qué es lo que sigue. Y la respuesta del catecismo es que esas personas deben sumarse, entregarse a una iglesia local que confiamos ha sido ordenada por el Señor Jesucristo. Y la razón para sumarse a esa iglesia local es para que puedan vivir una vida de integridad obedeciendo los mandatos y las ordenanzas del Señor. Ahora, en nuestra A de asombro, pensamos qué de lo que dice esta pregunta, esta doctrina acerca del bautismo y los pasajes que leemos todos con respecto a esta pregunta nos ayudan a ver a Dios de tal manera que nos asombra y nos lleva a adorarlo. Entramos en la A de asombro. Y una cosa que pensaba mientras leía los pasajes y leía la respuesta a esta pregunta es que una cosa natural que pasa después del bautismo, como comentaba ahorita, es que nosotros nos sumamos a una iglesia. Y una cosa especial, digamos, que tú has vivido y que yo he vivido y que quizás tú has visto en personas cerca de ti, es la transformación de las personas. Cuando hacen su fe pública, cuando comienzan a caminar, cuando comienzan a rendir su vida a Jesús, cómo Dios los va transformando poco a poco, a través de la comunión con otros hermanos, a través del discipulado de unos a otros, a través de la consejería, a través de escuchar y obedecer la palabra de Dios, a través del servicio, a través de orar los unos por los otros, cómo Dios va transformando nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestras prioridades. Eso es posible cuando una persona hace su fe pública al bautizarse y decide comenzar a caminar su vida de fe con otros en una comunidad, con el propósito de obedecer a Dios. Bueno, esta transformación de la persona que se hace a través de la obra de Cristo nos lleva a pensar en esto tan asombroso que es cómo Dios nos cambia la vida a través de la iglesia, pero también a través de su gracia, de su misericordia, de su tenacidad para soportarnos, de su amor que no se agota, de su misericordia que se renueva cada día, de su bondad que nos hace mostrar su amor a través de la iglesia y otras circunstancias, de su fidelidad a través de las promesas de su Escritura. Estos cambios en las personas es posible a través de todos estos atributos de Dios a través de la obra de Cristo. Y eso necesariamente nos lleva al asombro, que nos lleva a la adoración. Señor, te damos gracias porque tú nos cambias. Gracias porque a través de la palabra que escuchamos, que nos recuerda la obra de Cristo en favor de nosotros, tú vas transformando nuestra vida. Como se nos ha enseñado, somos santos, pero también somos pecadores a la vez. Somos santos porque a través de Jesús tú nos haces santos. Pero somos pecadores que vamos en este camino de santificación, que tú nos vas transformando poco a poco. Y te damos gracias y te adoramos por eso. Porque cuando vemos eso, cuando vemos el cambio en nosotros y en otras personas, podemos ver tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Te alabamos, Señor, porque si fuera en nuestras fuerzas, con lo que hacemos, con lo que tenemos en nuestras manos, con nuestras capacidades, este cambio sería imposible. Te adoramos, Señor, porque cuando vemos el cambio también vemos tu amor,
Cuando vemos el cambio, también vemos tu misericordia. Cuando vemos el cambio, la transformación que hay en nosotros, cuando comenzamos a caminar esta vida de fe, podemos ver, Señor, tu amor y tu fidelidad que no se agota. Gracias, Señor, por la iglesia, porque también hace parte de tu plan divino para que nosotros te podamos obedecer y caminar y confiar en ti. Te adoramos por eso. Amén. Gracias por estar aquí. Te invito a escuchar esta preciosa canción y ya regresamos con este devocional en casa doctrinal. Él te sostendrá, te hará descansar. Él tu deuda pagó, vida nueva te dio, por su gracia y amor corre a Cristo. Gracias por permanecer aquí en este devocional en casa. Como ya dijimos en este devocional y también recordamos que en otro devocional pasado se habló especialmente de este tema, hay que decir que el bautismo no es un medio de salvación. El bautismo es una confesión pública acerca de mi fe en Jesús, de mi deseo de seguirle, de mi deseo de obedecer sus mandamientos, de mi fe pública puesta en Jesús como mi único Salvador. En esta área de seguimiento pensamos cómo estas verdades nos ayudan como a caminar en el discipulado. El bautizo nos recuerda que necesitamos a la iglesia para perseverar. Este pasaje que leímos de Hechos se habla especialmente de eso. 3,000 personas se sumaron a la iglesia después de la predicación, fueron bautizadas y dice que perseveraban en la doctrina, es decir, en estudiar la palabra, en la comunión, en el compartir el pan, que es la Santa Cena. Y esto nos recuerda la necesidad que tenemos de la iglesia para precisamente permanecer. El bautizo es un primer paso, como ya dijimos, de este camino que comenzamos a andar. Y este camino es más llevadero cuando tenemos a otras personas al lado con las que nos podemos apoyar para orar, para contar nuestras situaciones difíciles, nuestras pruebas, para recibir consejo, para recibir compañía cuando estamos enfermos, para muchas cosas, para perseverar en la doctrina. Y el bautismo es ese primer paso que nos ayuda a caminar en eso que sigue. Otra cosa bonita que nos permite el bautismo es que nos conecta con otro de los sacramentos que practicamos los cristianos, que es la Santa Cena, que es precisamente lo que se menciona en el capítulo 2 del libro de Hechos que leímos al principio. El bautismo abre esta puerta de también participar en la Cena del Señor, donde recordamos la obra de Jesús, donde recordamos quiénes somos y donde recordamos especialmente nuestro deseo de que Jesús regrese por segunda vez por su pueblo. Y bueno, todas estas cosas nos ayudan a pensar de cómo podemos seguir, caminar, ser discipulados los unos a los otros. Aquí estamos hablando especialmente de cómo la predicación de la palabra en sus distintos medios, en tu caso, en tu iglesia local, por ejemplo, los grupos pequeños, los jóvenes, las damas, la reunión donde oramos y leemos la palabra, la escuela dominical, los estudios bíblicos en casa. Estamos hablando de eso, de cómo nos ayuda estudiar la palabra para permanecer precisamente. Como mencionamos al principio, muchas personas son bautizadas,
pero muchas otras no permanecen en los caminos del Señor, no permanecen en la obediencia, no permanecen dejando que sus vidas sean gobernadas con el Señor. Y una de las maneras más importantes para permanecer es precisamente estar en una comunidad local, donde se predica el Evangelio de verdad y donde compartimos y donde crecemos juntos a través de la predicación de la palabra. Así que una cosa que podemos pensar en esta S de seguimiento es si tú estás siendo parte de una iglesia local donde se predica el Evangelio verdadero, y también si haces parte de un grupo donde tú puedes crecer en la fe para precisamente permanecer. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este recuerdo, Señor, que es a través de tu palabra que podemos permanecer en tu voluntad, en tus deseos para obedecerte y seguirte. Señor, gracias porque tu palabra nos recuerda que tu deseo, Señor, es que escuchemos la palabra de verdad para que nuestras vidas sean cambiadas, sean transformadas a la luz del Evangelio, a la estatura de Cristo, y podamos permanecer en este camino de la fe que sabemos por nuestra propia experiencia que muchas veces es difícil, pero con toda seguridad es más fácil si estamos acompañados, es más fácil si hay otras personas orando por nosotros, es más fácil si hay otras personas cerca de nosotros dando consejo, animándonos, es más fácil si escuchamos la palabra que nos recuerda el Evangelio y las verdades acerca de quién eres tú y quiénes somos nosotros. Ayúdanos, Señor, en este camino del discipulado. Ayúdanos a permanecer. Quita de nosotros, Señor, estos pensamientos de estar solos, Señor, de vivir el Evangelio y la fe de manera solitaria, sino de ver la bondad y las bendiciones de caminar esta vida de fe al lado de otras personas. Te damos gracias. Amén. Bueno, ya viene la última parte del devocional, así que te invito a no desconectarte. Ya regresamos para terminar. Verdadero y leal, Él te preservará, todo nuevo hará, corre a Cristo. Él te sostendrá, te hará descansar. Él te sostendrá, te hará descansar. Verdadero y leal, Él te preservará, todo nuevo hará, corre a Cristo. Bueno, gracias por llegar al final del devocional en casa. Antes quisiera recomendarte este libro, este recurso que muchas personas ya tienen, pero si tú no lo tienes, este es un recurso que hemos usado para hacer el devocional en casa todo este año, pero es un recurso que no tiene, digamos, vigencia, digamos, no caduca. Lo podemos usar de muchas maneras, en grupos pequeños, con jóvenes, con adolescentes, con mujeres. Puedes hacer un estudio bíblico en casa, con familiares. Están las preguntas, 114 preguntas, con sus respuestas y los versos bíblicos para estudiar. Entonces te recomendamos este recurso si todavía no lo tienes y si lo quisieras conseguir para tu iglesia, para el grupo con que trabajas. Por favor, déjanos un mensaje y en breve te responderemos. Bueno, para terminar el devocional en casa,
llegamos a la A de aliento. Y esta A nos invita a pensar un poco en cómo esta pregunta y la respuesta nos provee gracia y gozo y esperanza. Y bueno, yo pensaba que una de las maneras en que este devocional en casa nos provee gozo es precisamente esto que comentamos hace un rato. Gracia y gozo es tener una iglesia. Gracia y gozo es tener una iglesia con la que podamos caminar el camino de la fe para perseverar. Y eso es un motivo de gracia, porque estar en una comunidad es estar protegidos, cuidados, aconsejados, acompañados, amados, y eso es gracia. Y este es un diseño de Dios, un diseño divino, precisamente para acompañarnos en la vida. Y esas mismas circunstancias nos llenan de gozo, porque a pesar de nuestras situaciones difíciles que vivimos en la cotidianidad, estar rodeados de una iglesia, de una comunidad, también nos da gozo. Y tú puedes pensar en circunstancias específicas que has vivido los últimos días o en una situación particular que has vivido en tu vida y donde la iglesia fue crucial para acompañarte, para proveerte de manera especial algo que necesitabas, para ser cobijado en oración, para recibir ese abrazo que necesitabas, para recibir ese consejo que llegó justo a tiempo cuando el matrimonio estaba en crisis. Para muchas cosas, la iglesia es un regalo divino que viene lleno de gracia y que nos lleva necesariamente a ser agradecidos y gozosos por esa situación. Otra cosa que nos alienta a esta pregunta es pensar en dos grupos de personas: los que son bautizados y que están en medio de nuestra comunidad, pero que no están permaneciendo en la fe, que no están siendo acompañados, que están viviendo sus situaciones personales, sus crisis de manera solitaria. Y esta pregunta y esta respuesta nos están invitando especialmente a eso. Somos bautizados para unirnos, sumarnos a una iglesia local, con el propósito de obedecer a Dios. Así que si tú estás bautizado, pero por otro lado no estás sumado a la iglesia, aunque te congregas en la iglesia, no estás sumado a ella porque no estás buscando consejo, no estás orando con otras personas, no lees la palabra de Dios con otras personas, no vives comunidad, va a ser muy difícil permanecer en la obediencia a Dios. Así que este llamado es para este grupo de personas. Pero también este llamado es para otro grupo de personas que también fueron bautizados y que quizás se sumaron por un tiempo muy breve a la iglesia y que en este momento no están. Si ese es tu caso, si tú eres una persona que en algún momento de la vida confesó a Jesús de manera pública, vio su necesidad de cambiar su vida, de darle un vuelco a la vida porque reconoció que era una persona pecadora y que necesitaba de Jesús. Quizás las circunstancias en que se dieron el bautismo pueden ser múltiples. Estabas buscando una salida o verdaderamente creías en el Señor como tu Salvador, pero las circunstancias de la vida, así como la parábola del sembrador, esa semilla cayó en un lugar equivocado y por circunstancias diversas ya no estás caminando con el Señor, ya estás alejado, no estás participando de una iglesia, aunque te bautizaste, aunque caminaste un tiempo, ahora estás alejado. Este mensaje es para ti. Hoy hay una invitación para regresar a participar de esta comunidad de gracia y de amor. Una cosa importante que ya hemos mencionado y queremos reiterar: el bautismo no es una garantía de salvación. El bautismo es una confesión pública acerca de
de la fe puesta en Jesús. El bautismo es el primer paso de obediencia para caminar con firmeza y convicción esta vida cristiana junto con otras personas. Si tú te bautizaste, pero en este momento estás lejos de la iglesia por alguna circunstancia, no tienes a Dios en tus planes, esta invitación es para ti. Ven, regresa a los brazos del Señor. Regresa a una iglesia donde se predique el Evangelio de forma genuina, verdadera, el Evangelio que sale de las Escrituras. Dios te llama este día para que puedas caminar esta vida de la fe y persistir y perseverar junto a otras personas. Solo va a ser imposible. Dios te extiende, Dios te abre las puertas. Dios ha diseñado esto que se llama iglesia, imperfecta sí, con errores sí, con pecados sí, pero un instrumento para caminar la vida de la fe. Y quizás has estado pensando por muchas circunstancias, si vienes o no, si regresas, cómo vas a ser recibido. Eso no importa, lo importante es que las promesas de Dios sobre sus hijos y sobre las personas que Él ha llamado para que puedan permanecer caminando en la fe son gloriosas y son eternas. Dios te extiende tu perdón, su perdón. Dios extiende su perdón, Dios extiende su misericordia también para ti que estás lejos de la iglesia el día de hoy. Así que si ese es tu caso, yo te invito para que ores conmigo justo en este momento. Señor, yo oro por estas personas que están lejos, que se bautizaron y están lejos por circunstancias diversas, porque fue un momento quizás muy emotivo, pero sin pensarlo mucho. Quizás también se bautizaron por presión de los amigos o de la familia, o por conseguir alguna otra cosa dentro de la iglesia o un favor de Dios. Y ahora están lejos y se sienten decepcionados de sí mismos y sienten que te han decepcionado a ti. Así que yo oro por estas personas para que puedan recibir tu perdón, Señor. No importa el lugar donde estén, tu perdón y tu gracia los cobija. Y esta palabra hoy los llama de nuevo para que regresen a la iglesia, a vivir la vida que tú nos mandas a vivir a través de tu palabra. Ayúdalos, Señor, a tomar una decisión firme de regresar y de poner su fe, su confianza, sus convicciones en Jesús nuestro Salvador. Te pedimos también como iglesia que nos puedas dar la gracia y el amor para recibir a las personas que en algún momento estaban lejos, quizás familia, amigos o lo que sea, que podamos extender tu gracia, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos anima, Señor, a permanecer. Amén. Piensa cómo esta palabra te ha bendecido. Si ha sido así, por favor deja un comentario, alguna petición de oración. Si piensas que este devocional puede ser de bendición a otra persona, compártelo. Para el canal y para este proyecto en particular de Devocional en Casa, nos sirve mucho cuando las personas hacen comentarios, se suscriben, lo envían a otras personas, porque eso hace que precisamente este devocional llegue a muchas más personas. Gracias por permanecer hasta el final. Te invitamos a seguir permaneciendo en la palabra de Dios y a seguir viendo los devocionales en casa cada día. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.